Hola, como sabéis, el día 20 de septiembre estuve en el Europarlamento con mi compañera María Jesús Valero defendiendo nuestra petición de marea de residencias. En aquella ocasión, el señor Arias, diputado del Partido Popular, defendió la gestión de la Comunidad de Madrid a capa y espada, aportando una serie de datos que ocultaban la verdad sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, que en realidad fue un resultado tremendamente trágico, con más de 9.400 personas fallecidas de la forma más indigna dentro de las residencias. Entonces queremos desmontar uno por uno todos los datos que este señor dio en esa comparecencia. El señor Arias dijo: Madrid consiguió material sanitario durante esos 3 meses, EPIs, mascarillas, etc. La realidad es que la Comunidad de Madrid adjudicó el 1 de abril de 2020 un contrato de 1,5 millones de euros a una empresa propiedad de un amigo de la familia Ayuso, a cambio de traer a España 250.000 mascarillas que llegaron a IFEMA el día 10 de abril y que llegaron defectuosas. El hermano de la presidenta madrileña, por cierto, cobró una considerable comisión por aquella gestión. El señor Arias dijo también: Madrid fue pionero en el análisis de aguas. La realidad es que este análisis no sirvió en ningún caso para prevenir o controlar el virus, ni donde se recogían las muestras, ni en las residencias de la zona. El señor Arias dijo que se llegaron a hospitalizar a 15.000 personas al día en la Comunidad de Madrid. Y lo cierto es que desde una perspectiva epidemiológica esto no es un buen dato, porque indica que no se pusieron en marcha medidas para evitar la transmisión comunitaria en los meses previos. El señor Arias dice: en 48 horas se convirtió IFEMA en un hospital de campaña. La realidad es que se trasladó a más de 1.000 profesionales sanitarios desde la atención primaria y se dio orden a los centros de salud de no atender llamadas desde las residencias. Buena parte de los profesionales que estaban en las residencias eligieron trasladarse a IFEMA y a los hospitales ante la llamada de la Consejería de Sanidad. Y también es cierto que en IFEMA solamente se atendieron a 23 residentes de 2 residencias distintas. El señor Arias dijo que el Hospital Enfermera Isabel Zendal, construido en tan solo 100 días, ha sido el mayor centro de pandemias del mundo. Y la realidad es que este centro comenzó su construcción el día 7 de julio de 2020 y a la fecha de la inauguración, el día 1 de diciembre, aún estaba incompleto, no se había finalizado y su utilización estaba sin definir y aún sigue sin definir. ¿Qué hubiera pasado? Nos preguntamos si este presupuesto millonario se hubiera dedicado al control de la pandemia en las residencias de Madrid. Seguramente el resultado hubiera sido diferente. El señor Arias dijo también que Madrid fue la primera comunidad autónoma que tomó decisiones para proteger a las personas mayores. La primera decisión fue el 6 de marzo, la siguiente el 11 de marzo y la tercera el 13 de marzo. No dice, no comenta qué decisiones fueron, solamente las fechas. Entonces nosotros vamos a buscar y nos encontramos con que el 6 de marzo se desplomaron las derivaciones a hospitales a partir de esa fecha en las residencias, desde las residencias de la Comunidad de Madrid. Que el día 11 de marzo entendemos que se refiere al 12, en el día en el que se hizo una rueda de prensa y se presentó el plan de acción contra el coronavirus y se dijo que las residencias iban a ser medicalizadas y los mayores iban a ser atendidos allí mismo. Pero lo cierto es que las residencias nunca llegaron a medicalizarse. El 13 de marzo se cierran los centros de día para mayores, muchos de ellos ubicados dentro de las propias residencias. Sin embargo, desde el 8 de marzo ya se había enviado una circular a las residencias recomendando restringir las visitas a las más estrictamente necesarias, cosa que las residencias entendieron que se restringían y punto. A pesar de que allí seguían los centros de día abiertos y los residentes de los centros de día entraban desde su casa todos los días y comían en los mismos comedores que los residentes, compartiendo una mesa en un contacto muy estrecho. El señor Arias dijo también: el porcentaje de fallecidos por COVID en residencias sobre el total de fallecidos por COVID en la población general fue del 82% en Canadá y del 66% en España en el periodo de marzo a mayo de 2020. Bueno, pues la realidad es que este porcentaje no es comparable con la mortalidad en los hospitales de Madrid de personas enfermas de COVID.
que vivían en residencias, pero bueno, sin embargo, este porcentaje fue del 37% y del 45% respectivamente en 2 hospitales de Madrid donde se publicaron estudios independientes. Estos porcentajes fueron mucho mayor que en los estudios realizados en otras comunidades autónomas, cuya mortalidad fluctuó entre el 16 y el 32%. El señor Arias dijo: hubo 11.300 traslados de residencias a hospitales entre marzo y mayo de 2020. La realidad es que el grueso de estos traslados se produjo en las 3 últimas semanas de abril y las primeras de mayo, cuando la incidencia disminuyó y seguramente también como respuesta a la alarma social que se creó al conocerse los protocolos de la vergüenza en aquella fecha. El señor Arias dice: se medicalizaron 232 residencias. La medicalización de las residencias nunca llegó a producirse, lo sabemos perfectamente. Tal vez se refiera a lo que se ha dado en llamar la operación bicho, encargado a una persona sin ninguna experiencia y sin medios materiales. Aquello fue peor que una broma macabra. Solo hay que escuchar las declaraciones de esta persona, Encarnación Burgueño, en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, comisión que por cierto se cerró incompleta tras las elecciones de mayo de 2021. El señor Arias dijo: se enviaron 175.000 medicamentos a las residencias, y la realidad es que en las residencias en la mayoría no había oxígeno, no había cuidados paliativos y tampoco había personal cualificado para administrarlos. El señor Arias dijo que se puso a disposición de las residencias 38 hospitales y 26 geriátricos. Y bueno, pues no sabemos muy bien a qué se refiere, porque lo cierto es que se creó la figura nueva de los geriatras de enlace con el objetivo de atender por teléfono y en horario diurno a las consultas del personal de las residencias de la zona. Y principalmente su labor era coordinar la derivación desde las residencias a los hospitales, utilizando para ello criterios de dependencia, índice de Bartel o GDS. El señor Arias dijo: la justicia española se ha pronunciado ya, concluyendo que en la Comunidad de Madrid se han venido desplegando todos los medios disponibles para la asistencia de los centros de mayores. La realidad es que, bueno, pues entendemos que se refiere a la Fiscalía de Madrid y a diversos juzgados de instrucción que han excluido de la investigación las decisiones adoptadas por el gobierno de la comunidad, y que se han centrado únicamente en lo que relatan los geriatras y los directores de residencias, sin preguntar a trabajadoras de atención directa ni a residentes supervivientes de aquella barbarie. Solamente deciros que las mentiras tienen las patas cortitas y nosotros vamos a seguir en nuestro camino intentando buscar esa justicia que ellos y ellas están negando a nuestros familiares, a tantas miles de personas que han sufrido una muerte indigna y cruel en las residencias sin tener la oportunidad de salvarse en un hospital cuando era su derecho. Os anunciamos que el día 7 de octubre haremos un acto en Clara de Campoamor y seguiremos hablando de derechos humanos con Amnistía Internacional y de las querellas presentadas. Os hablaremos de la situación y del estatus actual, y todo ello será el día 7 de octubre en Clara de Campoamor, Plaza Doaiz y Velarde número 2, a las 10:30 de la mañana.